tardes a todos los oyentes del espacio taurino de Capital Radio, emitido desde la bodeguilla del Centro Riojano de Madrid, en la calle Serrano 25. Hoy, al encender los micrófonos y dar paso a una nueva emisión de este programa que tanto amamos, lo hacemos con el corazón encogido, envuelto en una mezcla de dolor, respeto y gratitud. Nos falta una voz, una mirada, una presencia. Hoy no está con nosotros físicamente Julián Agulla. El alma de este programa, su director, su impulsor incansable, Julián, se nos ha ido. Y con él se nos ha marchado una parte de nuestra historia, de nuestra pasión y de nuestra identidad. No es fácil comenzar este programa sin su energía, sin su palabra templada, como los grandes toreros que templan la faena, sin ese entusiasmo que desplegaba en cada conversación, en cada entrevista, en cada comentario. Julián no solo hablaba de toros, vivía los toros, los pensaba, los sentía, los defendía con rigor, con elegancia y con el profundo amor de quien entiende que la tauromaquia no es solo una fiesta, sino una expresión cultural, una forma de mirar la vida. Desde el Centro Riojano de Madrid, donde en tantas ocasiones encabezó tertulias, encuentros y homenajes, hoy queremos rendirle el tributo que merece. Julián Agulla no fue un hombre cualquiera, fue un referente, un apasionado, un amigo. Fue sobre todo un defensor incansable de nuestras tradiciones, un comunicador honesto y comprometido con la verdad, con un estilo propio, sereno y profundamente humano. Este programa de radio, que hoy sigue adelante, gracias a su legado, fue para él un espacio de libertad, del diálogo, de memoria y de futuro. Aquí dio voz a toreros, ganaderos, críticos, aficionados y también a quienes empezaban en este mundo tan duro, pero a la vez tan hermoso. Nunca hizo distinciones, porque entendía que la tauromaquia es un todo, un arte colectivo, donde cada voz tiene un lugar. Su fallecimiento nos deja un vacío enorme, pero también una responsabilidad. La de seguir adelante con su obra, con su visión, con su amor por el toro y por la palabra. Y eso es lo que vamos a hacer. Porque Julián nos enseñó que rendirse no es una opción, cuando uno cree de verdad en lo que hace. Que la afición es más fuerte que el tiempo. Que la voz del campo bravo siga viva mientras haya quien la escuche y la cuente. Desde este micrófono, que tantas veces fue suyo, le decimos: gracias, Julián. Gracias por tu entrega, por tu ejemplo, por tu generosidad. Gracias por enseñarnos que ser aficionado no es solo ver corridas, sino entender, respetar, transmitir. Gracias por haber hecho de este programa una casa común para todos los que amamos la tauromaquia. Hoy, en señal de respeto y recuerdo, dedicamos este programa íntegramente a su memoria. Recordaremos momentos compartidos y abriremos el micrófono a quien nos acompaña y nos acompañan en este día para poder dedicarle unas palabras. Porque Julián Agulla no se ha ido del todo. Sigue en cada palabra que pronunciamos, en cada toro que analizamos, en cada tertulia que celebramos. Sigue y seguirá, mientras este programa tenga voz, la suya. Va por ti, Julián. Tras estas palabras de inicio de este programa, que nunca me hubiera gustado dar comienzo con el mismo, porque no era era su responsabilidad y era su vocación, pero hoy me toca lamentablemente llevar a cabo el inicio del mismo por un aciago hecho. Y les tengo que transmitir a toda la audiencia y a todos los compañeros de esta mesa que por unanimidad y tras el consenso entre la Junta de Gobierno del Centro Riojano de Madrid, la dirección de Capital Radio y de nuestro prestigioso vestido, el jurado del vestido de luces Rioja y Oro, hemos decidido por esta unanimidad que don Rafael Cabrera Bonet, presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos, una de las personas más asiduas a estas tertulias, experto en tauromaquia, va a ser la persona designada en continuar con la dirección de esta tertulia. Gracias, Rafael, por aceptar este reto, del que tanto agradecemos tu disposición al mismo.
Muchas gracias, Rafael. A ti. Bueno, antes de que intervengan desde Capital Radio, lógicamente que son los que tienen que dar en definitiva también este primer paso, este visto bueno, me gustaría agradecerte a ti personalmente esa confianza y habrá tiempo ahora a continuación para hablar también de Julián. Muchísimas gracias a ti, al Centro Riojano y a todos los que habéis depositado esta absolutamente inmerecida confianza que espero llegar a merecerme de alguna manera, como desde luego se la merecía sin lugar a dudas nuestro buen amigo Julián Agulla. Y le cedo la palabra a Capital Radio, su representante en esta ocasión, José Ángel Hernández, para que también nos dirija unas palabras. Gracias, Rafael. Muchas gracias, José Antonio. Nos sumamos a estas bonitas palabras del presidente del Centro Riojano, con los que llevamos trabajando en estas tertulias, y hoy veo muchas caras tristes y conocidas de otros años, recordando a Julián. Lo vamos a echar de menos. Nos sumamos al sentido pésame de toda la familia de la radio y de los aficionados hacia la familia y a los amigos. Se nos va una persona que todos lo hemos conocido en estas tertulias, que nos contaba un montón de anécdotas. Vamos a perder un poco de esta memoria de las anécdotas de Julián, pero lo mantendremos en nuestra memoria por siempre y mantendremos esta tertulia que tanto nos gusta a nosotros, y agradecemos al Centro Riojano y a Vidal que sigamos manteniendo. Gracias, Rafael, por coger el testigo de Julián, y mucha suerte en esta etapa nueva. Pues muchas gracias, pero yo creo que una de las verdaderos alma mater de estas tertulias ha sido desde hace muchísimos años, y detrás también de los premios de este Centro Riojano ha estado una persona con un tesón y con una actividad verdaderamente incesante, como es don Vidal Pérez Cerrero, al que, bueno, le invito también a que se sume a las palabras de homenaje a nuestro recién perdido Julián Agulla, que yo creo que es el centro también de esta tertulia de hoy. Muchas gracias, Rafael. Yo, después de las palabras de nuestro presidente, que me han emocionado, no quiero decir nada más, que Julián era mi amigo, fue mi colaborador, ha sido mi colaborador, y le voy a echar muchísimo en falta. Le voy a tomar unas palabras de Carmen, que dice en su carta: era católico, era taurino, era español, era cazador y era una gran persona. Yo no voy a decir más. Y otra cosa, gracias, Rafael, de tomar este testigo, y te lo agradezco muchísimo. Nada más. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Vidal. La verdad es que uno está un poco oxidado en esto de la radio, y esperemos que poco a poco los engranajes vayan sucediéndose de la manera correcta y en el sentido también ideal. Me van a permitir que les vaya presentando también a los distintos intervinientes en esta gran tertulia que tenemos hoy dedicada a Julián Agulla. Al final, si quieren, hablaremos muy puntualmente de lo que ha sucedido en los 3 primeros festejos de este San Isidro 2025, pero por caballerosidad sobre todo, algo que quizás se esté perdiendo en el mundo actual por mor de este pensamiento woke tan imperante en nuestros días, me van a permitir que ante todo presente a las 2 damas que hoy nos acompañan, a doña Carmen Sáez de Retana, presidente de la Peña Taurina de los Cabales, y a doña Marta Valentí, que también con su labor incesante, miembro asimismo de diversos foros, y no solo ellos, sino además en lo que me toca precisamente también de la Unión de Bibliófilos Taurinos, gran entendida, aficionada, una incesante también propagandista del mundo de los toros, que además ha creado su propio premio y que yo creo que es verdaderamente ejemplar. Bueno, pues Carmen, si te parece, tuya es la palabra para hacer este recuerdo a Julián, que desde luego se merece. Pues qué decir, que encantada por una parte de estar aquí con vosotros, y por otra parte pues hecha un poco triste por el hecho, porque es verdad que no, cuando nos anunciaron el viernes yo me quedé como todos,
pensabas siempre que a Julián nunca le iba a pasar nada, era una persona muy, muy pujante, muy vital, que estaba en todas partes, acudía siempre con mucho agrado y para no extenderme mucho. Pienso, como todos, que lo que pongo un poco, que me parece a mí que es una persona casi insustituible. Así que vamos a ver cómo nos apañamos ahora con su pérdida, con su gran pérdida. Además, en el caso de los cabales, bueno, él tenía un papel absolutamente fundamental, tanto en la tertulia con Vic. Con mi padre, y luego me dijo, Carmen, quédate, yo me quedo contigo en lo que necesites, y bueno, pues aquí estamos. Sí, sí, echando es insustituible, no sé. Una mano verdaderamente ejemplar. ¿Y Marta? A mí me va a costar mucho, pero he de decir que era una persona maravillosa como persona, sabía de toros muchísimo y sobre todo era tan humilde que te parecía imposible que una persona con ese conocimiento, con esas facultades de orador, de moderador, de cualquier cosa que te plantearas, porque es que era una persona que servía para todo, fuese tan humilde, con esa bondad, con esa... lo vamos a echar muchísimo de menos. Yo tuve la suerte de conocer a Julián Agulla en nuestra juventud, porque además compartíamos localidad. Bueno, no estábamos exactamente juntos, pero sí compartíamos las andanadas que entonces se destinaban a la gente joven, a finales de los años 70 y principios de los 80. Y bueno, ya desde entonces tuvimos alguna relación que luego se ha ido haciendo cada vez más íntima, es cierto, en el mundo de los toros, pero le recuerdo siempre con muchísimo cariño por su honestidad ante todo y sobre todo por su criterio, por aquellas conversaciones que siempre teníamos en torno a los grandes maestros desaparecidos. Él tuvo mucho trato también con Marcial Lalanda, como lo tuve yo también en aquellos primeros años 80, o con Luis Fernández Salcedo, que era otro de nuestros auténticos referentes. Y yo creo que nos criamos de alguna manera casi a los mismos pechos de aquellos sabios que por aquellos entonces nos impartían la docencia, bien a través de la peña de los de José y Juan, o bien oyéndoles en cualquiera de los foros a los que solíamos acudir. Julián fue un auténtico aficionado y dedicado plenamente a esto del mundo de los toros, en gran medida desinteresadamente, lo cual es muy de agradecer. Tenía su criterio propio, además, no dejándose llevar por las opiniones generalistas o comunes, sino basado, lógicamente, en sus muchos conocimientos y experiencia. Repito, estamos hablando de un aficionado que lleva abonado a la Plaza de Toros de las Ventas y que no solo los veía ahí, sino en muchos otros lugares, en su Espinar, por ejemplo, o en Colmenar también, donde acudía, lógicamente, por criterios obvios, con muchísima asiduidad, pues con un criterio absolutamente fundado. Yo creo que va a ser una gran pérdida en tanto en cuanto vamos a dejar de escuchar su voz, siempre cálida, amable, siempre con la buena palabra para con todos, evidentemente, pero lógicamente también con esa clarividente visión que le daba la muchísima experiencia. Hemos paseado en alguna ocasión andando por Madrid hablando precisamente de ese tipo de recuerdos de antaño, y la verdad es que aquellas conversaciones jamás se me borrarán de la mente porque eran verdaderamente enriquecedoras. Además de ello, lógicamente, pues contaba con un amplísimo grupo de amigos, entre los cuales pues muchos de ellos se encuentran aquí hoy. Sería imposible, lógicamente, juntarlos a todos, porque a lo largo de tantísimos años ha ido creando amigos por donde quiera que ha ido. Yo creo que eso es también algo que resalta y muy mucho sus grandísimas cualidades personales. No sé por quién empezar. Bueno, vamos a empezar quizás de derecha a izquierda, según estamos colocados en la mesa, por otro gran referente en la Plaza de Toros de Madrid, como es uno de sus presidentes quizás más prestigiosos en los últimos años, como es don Juan Lamarca, que yo creo que a todos nos ha enseñado cómo se preside desde el palco, cómo se ejerce verdaderamente la autoridad sensata y con mesura, y que ha sido, desde luego, en estos últimos años, verdadero referente para todos cuantos han pisado no solo el palco venteño, sino en general las presidencias de cualquier plaza de toros. Don Juan, suya es la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, querido amigo. Muchas gracias, Rafael, y enhorabuena por esta designación y el relevo que has tomado del amigo Julián.
y te agradezco tus palabras, tu glosa hacia mi persona, hacia la función que desempeñé tiempo A, que yo te he debido mucho. De Julián, pues, aún sigo consternado, como todos por la repentina partida del amigo don Julián Agulla López, el amigo Julián. Y fíjate que todos son glosas, naturalmente, pero que a algunos le puede parecer una necrológica. Pero es que esto mismo que estamos diciendo aquí se lo decíamos a él, lo comentamos entre nosotros, porque Julián era un aficionado y un entregado a la crónica taurina y como documentalista y como escritor, de forma altruista, servicial, con un conocimiento que se basaba en sus principios, que lo ejercía en sus nobles principios que ejercía, en sus altos valores, como bien apuntado, unos valores éticos, morales, religiosos, que eran el fundamento de su vida. Todo eso aplicado a su labor de apoyo, divulgación y difusión de la tauromaquia. Le decíamos, Julián era más bueno que el pan, a donde la llamaba y estaba. No solamente su entrega en la crónica, en escribir, en fomentar a la Plaza de Toros de las Ventas y a Madrid, a la tauromaquia en Madrid, sino a toda la Comunidad de Madrid, en conferencias, en coloquios, a las peñas taurinas. Precisamente era miembro, uno de los miembros fundadores del Círculo Taurino, amigo de la Redención Bienvenida, y todos hemos comentado el apoyo a los cabales, el apoyo a la peña del Conde Colombí, cuyo presidente es el entrañable Rafael Campo de España. En fin, y yo de verdad que no tengo palabras para definir en su grandeza, en la intensidad, en la moralidad y en la ética y lo buena persona que era Julián Agulla. Y dicho todo esto, entonces decimos, bueno, ¿y por qué el estamento oficial administrativo de la Plaza de Toros de las Ventas, la Comunidad de Madrid, se ha olvidado de él? ¿Por qué no se le ha guardado un minuto de silencio? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué es decente? ¿Por qué es humilde? ¿Por qué es modesto? Hoy en día todos sabemos que esos valores son denostados, porque comparativamente con otros los dejan a los pies de los caballos, claro. Y de una gota de tinta de la pluma de Julián Agulla podrían ser muchos plumíferos de estos que ni siquiera le han citado en sus crónicas y le han resaltado su merecimiento. Eso es vergonzoso. Y la omisión del minuto de silencio tal vez es una vergüenza. A mí me causa indignación. En nombre mío y en nombre del Círculo Taurino Amigos de la Bienvenida, expresamos nuestra reprobación a quien corresponda en ese estamento, al que tenga esas decisiones. Pues exactamente los organismos están compuestos por personas, y las personas tienen caras. Todos conocemos a esas personas y conocemos esas caras. Pues vaya mi reprobación personal y en nombre del Círculo Bienvenida. Muchísimas gracias, Juan. Yo creo que compartimos todos esa misma opinión. Hay gente que, sin significarse, porque Julián nunca, la verdad, lo hizo, no quería gran publicidad para sí mismo, pero ha dejado una huella verdaderamente indeleble en todos nosotros y en la tauromaquia madrileña. Bueno, luego hablaremos con alguno que tiene mucho que ver, evidentemente, con este ámbito de la Comunidad de Madrid y de otros. Pero al lado de don Juan está don Juan José Urquía, que también es decano de los... Bueno, ya no está en activo, pero sigue siendo el decano de los veterinarios taurinos de la Plaza de Toros de las Ventas, lógicamente también con tertulio tantas veces en este centro riojano y bueno, buen amigo también y conocedor de la labor de Julián. Sí, buenos días a todos, gracias, también enhorabuena. Felicitar a Capital Radio por mantener este tipo de coloquios o de actos. Y yo estoy impactado todavía. Qué triste y trágica noticia. Porque bueno, era un apasionado por la tauromaquia, ayudaba a todo el mundo, yo me lo he encontrado en todos los sitios por donde iba, presentaba actos, moderaba coloquios, o sea, era una cosa, y con una discreción, y como ha dicho Marta, con una humildad, que llamaba la atención. A mí me ha impactado principalmente porque estuve con él el lunes pasado, y el martes, en la entrega del 7º premio del equipo veterinario de las Ventas, y el martes me mandó una nota de prensa. Y el miércoles, yo estaba fuera de Madrid, la leí y la di las gracias. ¡Qué impacto! Bueno, pero no tengo mucho más que decir. Carmen, Juan, Marta... Es que Estamos no todos... se puede decir claro. más. Es impactante.
embargados de la emoción por una parte, claro, y después... Ha apoyado a la gente joven, a novilleros, a toreros, te lo encuentras en todos los sitios. O sea que es que más labor es muy difícil y discreta. Y discreta. Siempre callado, pero siempre activo, siempre desde ahí, luego. Siempre Ya lo está creo. ahí en su sitio. Tengo más que decir. Bueno, pues sí, hemos hablado con dos personas de muchísima experiencia en el mundo de los toros y especialmente en esta plaza madrileña de las Ventas del Espíritu Santo. Pues también tenemos a otros dos representantes aquí todavía a mi derecha que están verdaderamente en activo. En primer lugar a don José Luis González, que además presidió el festejo de ayer, yo creo que con acierto indudable. A los toros que hubo que echar para atrás los echó para atrás, lo que hubo que mantenerse se mantuvo, y la verdad es que, bueno, felicitarle por su actuación de ayer, evidentemente, y también invitarle a que, bueno, pues nos recuerde también, porque hemos coincidido también en alguna que otra tertulia aquí en el Centro Riojano con Julián. Pues sí, es verdad, Rafael, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Enhorabuena por el nuevo puesto. Muchas gracias, presidente, por esas palabras que siempre se quedan y bueno, muchas veces son reconocedoras. Y nada, Julián, pues hemos dicho que poco voy a decir yo de él. Le conocía relativamente menos que le podéis conocer vosotros. Empecé con estas tertulias el año pasado y bueno, sí es verdad que era una persona entrañable. Estuve con él el lunes tomando café en La Orgullosa, antes de entrar en los premios de veterinario, y me dice: José Luis, el lunes te veo. Ahí quedó el tema. Lo estoy reconociendo el viernes por la mañana, a la 1, efectivamente, estaba, no sé quién me lo dijo, acaba de morir. Digo, ¿cómo me estás contando? Pues ¿cómo me estás diciendo? Me pegó un botonazo que me quedé, pues, pero muy mal, todo el mundo allí igual, y me dije a Flor, le dije a todo el mundo y tal, y nos quedamos todos con un reconocimiento, un desembarque que yo creo que de los más tristes que voy a tener en mi carrera, porque es que te pegan el palo justo en el momento que estás trabajando y claro. Pero bueno, desde aquí deseo y le doy mi más profundo pésame a la familia. Estaba hablando con su hermano esta mañana, con Luis, le he llamado y me ha contado un poquito pues todo lo que pudo pasar o no pudo pasar, pero bueno, son circunstancias de la vida y que Dios le tenga en su gloria. ¿Vale? Pues sin duda, los que somos creyentes, desde luego, creemos que sigue vivo y lo estará para siempre, desde luego. A mi lado está uno de los veterinarios también que ha actuado estos días, concretamente a Ignacio Ramón García, con el que también ha cruzado numerosísimas experiencias. Supongo que también le verías el lunes en los actos del premio de los veterinarios de las Ventas. Bueno, premio de los veterinarios de las Ventas, que todo hay que decirlo, y aquí ya me empiezo yo a significar. Bueno, se hacen precisamente porque el Colegio de Veterinarios de Madrid decidió suspender los suyos. Y bueno, pues en vista de lo cual, pues yo creo que con muy buen acierto, los veterinarios que ejercían su labor en la primera plaza de toros del mundo, pues decidieron tomar, nunca mejor dicho, al toro por los cuernos. Y bueno, pues esto que el colegio oficialmente no nos daba, dar los sellos como asociación. Ignacio. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Pues aunque pudiera parecer que yo llevo poco tiempo en la plaza, llevo 4 años como veterinario en las Ventas, asistiendo a estas tertulias. Mi relación con Julián es de hace muchos años. Tuve el inmenso placer de compartir con él en la grada del 8, donde ni yo sabía que él era periodista, ni él sabía que yo podría ser algún día veterinario de las Ventas. Y la verdad que compartimos mucha tertulia durante el desarrollo de las faenas. Me corrigió muchas veces, con lo cual se lo agradeceré siempre porque me enseñó mucho. Y sí que es cierto que a partir de mi entrada a formar parte del equipo de veterinarios de las Ventas, pues se estrechó un poquitín más el vínculo con la presencia en los actos. Julián, la verdad, creo que se ha glosado perfectamente su figura, su modestia, su conocimiento, su absoluta vocación por enseñar lo que tenía, su historia y sus conocimientos. Y nada, la verdad es que nos deja un vacío muy profundo que será difícil de llenar.
Y evidentemente para los que somos creyentes, pues evidentemente triste estamos porque no está con nosotros, pero nos agasajamos de que está allá arriba, vigilando por todos nosotros, protegiéndonos a todos nosotros y a su querida tauromaquia. Le vamos a echar mucho de menos a él y a sus polos. Sí, sí, sin duda. Bueno, y ya cambiamos un poquito de lugar, nos trasladamos un poco hacia la izquierda, no me estoy refiriendo políticamente a nada, por supuesto, pero tenemos a mi izquierda, aparte de Carmen Sáenz de Retana, a don José Luis Iglesias, que también ha ejercido puestos en la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Veterinarios de Madrid, veterinario militar, además, coronel veterinario, en fin, una persona sobradamente conocida en el mundo de los toros, con una grandísima experiencia, y ahora mismo, recuérdame José Luis, porque siempre me equivoco, uno de los altos cargos directivos de la ABET, Asociación Española de Veterinarios Taurinos. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Además, quiero recordar puntualmente nada más que estuvimos juntos, precisamente el lunes también con él, aquí, precisamente en este centro riojano, haciendo la tertulia previa a San Isidro. O sea que, bueno, coincidiste 2 veces, primero por la mañana, en la comida, y después en el acto que se organizó. Pues muchas gracias, Rafael. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento a Julián. Yo conocí a Julián de casualidad, porque me llevó de la mano de Vidal. Una vez que Vidal me dijo, oye, me tienes que acompañar, cuando estaba con la famosa agenda esa que no se termina nunca o que no se acaba nunca de imprimir, tenemos que ir a una finca y tal, va a venir Julián Agulla con nosotros, ¿conoces? Pues no, y tal. Bueno, a partir de ese momento he hecho muchos viajes con él y con Vidal. Y siempre me ha parecido una persona encantadora. Y como ya hemos intervenido, yo creo que ya prácticamente todos habéis dicho todo lo bueno. Yo quiero cerrar el tema diciendo que se pierde un gran amigo, que se pierde un gran aficionado, pero sobre todo se pierde una gran persona. Eso es lo fundamental, sin lugar a dudas. Y también a su lado, bueno, pues está otra persona que también le conocía muchísimo, colaborador sin duda, don Jorge Fajardo, presidente de la Federación Madrileña de Peñas Taurinas. Creo que eran estas personas que te encuentras en el mundo y que siempre está dispuesta a colaborar, no sé la palabra, con humildad. Pero aparte era un gran aficionado, un gran conocedor del toro de lidia. Yo tuve la fortuna de conocer a Julián pues hace más de 30 años, porque él trabajaba en el BBVA, en la sucursal de Villalba, y yo vivo en Villalba. Y entonces pues teníamos amistad y nos conocíamos allí en los toros de las fiestas de Villalba y tal. Pues empezamos en Madrid y he colaborado pues muchísimo con él, pues tanto los programas que hacía con Canal 33, aquí llevo muchísimos años viniendo, pero para nosotros y para la federación era un hombre muy importante. Daros cuenta que las peñas hacen muchísimos actos y a veces coinciden y se puentean y siempre las peñas, por favor, alguna persona y tal, joder, pues, Julián, hay que molestar a Julián. Julián, vete a Villalbilla, hay que hacerse 200 kilómetros. Julián, tal, por favor, que es una peña, que tal. Y con las peñas taurinas, que en el fondo son un gran colectivo de aficionados. Para mí ha sido una gran pérdida, ha sido un gran palo, pero por supuesto porque era una grandísima persona. Un amante de la música, como yo soy asiduo a la presentación que hacía anualmente en el Parque del Espinar, del concierto de pasodobles, una verdadera maravilla, con un gran conocimiento. Tenía muchísima relación con él. Y ha sido para mí, por volver a repetir, para mí, para la federación, un palo muy grande y aparte para mí 2 palos seguidos, porque, bueno, que no viene al caso, pero también hay que, algunos lo habréis conocido. La madrugada siguiente a lo de Julián me comunicaron la muerte del doctor Luis Borovia, un cirujano que ha hecho cientos de festejos taurinos en la Comunidad de Madrid, populares. Fue titular del Palacio de Vistalegre y ese día también falleció, al día siguiente también este cirujano taurino, que también colaboró mucho con la federación en dar conferencias y charlas taurinas, ¿no? Nosotros no tenemos medios económicos y tenemos que utilizar todos los medios de estas grandes personas aficionadas y que de forma altruista colaboran con nosotros. Julián además era premiado, tenía uno de los premios Puerta de Madrid, estos premios que entrega la federación anualmente.
Y ayer precisamente, como bien ha dicho don Juan, en Madrid no se le guardó ese minuto de silencio. Nosotros tuvimos el encuentro nacional de tauromaquias taurinas populares y se inició precisamente con un minuto de silencio en su honor y también del cirujano, porque lógicamente coincidieron los dos. Así que los tengan Dios en su gloria, rezaremos por ellos y supongo que sigan entre nosotros. Bueno, pues desde aquí yo creo que es nuestra obligación, el sentir común de todos, que, bueno, don Miguel Martín o las personas que componen el Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, pues tengan ese pequeño gesto, esa deferencia para con una persona que lo ha dado todo de forma absolutamente altruista por la fiesta de los toros y que ha sido verdaderamente un referente, desde luego, a imitar en el mundillo taurino, no solo madrileño, sino prácticamente español, porque él se movía prácticamente por todos lados. Era además un aficionado conspicuo en muchísimas plazas, se lo veía prácticamente todo por televisión, estaba absolutamente al día de cuanto ocurría en la fiesta de los toros y la verdad es que le vamos a echar, repito, muchísimo de menos, pero también es necesario que la gente comprenda y alcance a entender su importancia, pese a su enorme modestia, en el mundillo taurino. Algo que muchas veces se echa en falta también para con otros que están en su misma situación, críticos taurinos que a lo mejor se dan una importancia que no tienen y quizás me estoy refiriendo a mí mismo también en esta ocasión. Bueno, sea como fuere, descanse en paz, Dios lo tendrá sin lugar a dudas en su gloria y desde allí estará velando por todos nosotros y esperemos también que por la fiesta nacional, que a veces tan necesitada está precisamente de que alguien vele por ella. Bueno, yo sé que la labor presidencial es absolutamente fundamental, lo habrán oído todos ustedes en más de una ocasión. Los equipos presidenciales son los que dan verdaderamente categoría a una plaza de toros. Aquí tenemos muchos de los que han actuado también de alguna manera en equipos presidenciales. Hay que recordar que Marta, por ejemplo, también ha sido presidenta en algún festejo, Jorge también, de una u otra manera, por supuesto, nuestros policías, tanto don Juan Lamarca como don José Luis González, ejercen la presidencia en la Plaza de Toros de las Ventas, ni más ni menos, pero también los veterinarios han actuado en este caso o en algunos otros, dando verdaderamente prestigio. Bueno, hasta ahora, lo que llevamos de temporada, y vamos a cambiar un poquito el tercio camino de lo que nos queda del programa, la memoria de Julián irá saliendo sin lugar a dudas a medida de todo el programa y a medida que vayamos avanzando sin lugar a dudas en estos próximos días. Pero bueno, vamos a empezar también a hablar un poquito de lo que están suponiendo estos primeros festejos. Yo creo que estaremos poco más o menos todos de acuerdo en que por lo menos está saliendo un toro bien presentado. Un toro bien presentado en Madrid es una cosa verdaderamente importante porque, por desgracia, en otras muchas plazas no está saliendo el toro que venía siendo habitual o desde luego está dejando mucho que desear en plazas incluso como la de la Real Maestranza. Y sin embargo, desde que hemos iniciado la temporada, yo creo que prácticamente no hay que poner un pero en cuanto a presentación se refiere. No sé qué opinan los veterinarios al respecto, pero yo no tengo queja desde ese punto de vista. Hombre, siempre puedes hablar de que si este toro ha salido más o menos lavadito, de que si tenía más o menos culata, hay que comprender también las características de algún encaste, pero como término promedio yo creo que está siendo este inicio de temporada madrileña, de la que ya llevamos casi una decena de festejos, pues importante también desde ese punto de vista, tanto en las novilladas como en las corridas de toros. Sí, sí, yo por la parte que he visto de estas corridas y novilladas que hemos visto, pues la presentación ha sido, bajo mi punto de vista, perfecta. O sea, que hay unos toros espectaculares. O sea, que no tengo ningún pero, por mis compañeros sobre todo, ¿no? Pero como aficionado ya en este caso, desde luego estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir.
una labor que siempre hemos dicho que es una labor conjunta de un equipo que siempre estamos funcionando con nuestros presidentes correspondientes, o sea que siempre he dicho, es un tema de equipo. Y callada además, y bueno, la gente no sabe el alcance que tiene, porque mucha gente lo único que cree suponer es que están presentes en el reconocimiento. No, hay que hacer 2 reconocimientos, las cosas como son, y después asesorar en el parco, pero no queda ahí. Es decir, todo el papeleo que conlleva la labor veterinaria a lo largo de todo el día, que muchas veces no se acaba a las 9:30, que es la hora a la que estamos acabando en la Plaza de Toros de las Ventas, sino mucho después, se prolonga en ocasiones y a veces incluso hasta de madrugada si hay que reconocer algún toro muy en detalle por algún tipo de sospecha. Es desconocida, quizás porque no lo hemos divulgado en exceso, pero la verdad es que el trabajo se contempla desde unos días antes, cuando ya desembarcamos y hacemos el primer reconocimiento, y no acaba, como bien dices, con la finalización del festejo, sino que luego posteriormente también tenemos parte del equipo la responsabilidad de traducir eso para un bien de consumo. Con lo cual, como decía mucha gente, la profesión veterinaria, los médicos tratan a las personas, los veterinarios tratábamos a la humanidad, es lo que se decía de don Santiago Ramón y Cajal. Y la verdad, coincidiendo un poco lo que ya ha dicho mi compañero Juanjo, la verdad es que ha sido un inicio de temporada que no lo han puesto relativamente fácil. Han venido unos toros de una conformación muy en el prototipo de lo que a Madrid le gusta. Evidentemente no hemos tenido muchas dificultades, algunas hemos tenido, pero bueno, son las normales y las esperables en este tipo de función. Y se viene por delante un resto de feria que esperemos que sea al menos como lo que hemos visto hasta ahora. Lo que nos dice la gente que ha visitado a los animales en el campo es que así es. Evidentemente nuestra responsabilidad es que sean animales en primer lugar sanos, con un prototipo en función de la plaza y el espectáculo que se le espera. Y a partir de ahí, pues, sí, el juego en la caja lo que traiga de regalo. Nosotros importamos que el regalo esté bien presentado y luego lo que traiga dentro, como hemos tenido oportunidad pues en estos primeros días. Claro. Ignacio estuvo en la corrida del Pilar, que salió excelentemente presentada. Ahora bien, luego el juego, evidentemente, no fue el que todos confiábamos y esperábamos, sin lugar a dudas. Esa labor, evidentemente, incluye muchísimo papeleo. Yo no sé si desde ABED se puede insistir algo sobre las autoridades para que todo aquello se simplifique de alguna manera. Ayer, por ejemplo, se lidió un toro que cumplía los 6 años en el mes de junio. Es decir, cumplía 6 años y por lo tanto ya no se hubiera podido lidiar en corrida de toros. Hay que decir también que según los distintos reglamentos la edad se computa de una u otra manera, y creo que ha sido un acierto en el nuevo reglamento andaluz el marcar la fecha según el DIC, el documento de identificación bovina, que me parece que es lo adecuado, es su carnet de identidad, por decirlo de alguna manera. Es el primer reglamento que lo hace. El reglamento nacional y los que han seguido su línea establecían que se cumplían los años el último día del mes en el que hubieran nacido, y el antiguo andaluz, que ha sido sustituido por este, o el de Castilla y León, el primer día del mes en el que hubieran nacido, con lo cual podía haber ahí algunas diferencias en cuanto a la edad, por más o por menos, que bueno, pues para unos les vendría bien en unos casos y mal en otros. De cualquier forma, en ese aspecto, la diferencia de días tampoco iba a ser tanta. Pero aparte de eso, ha habido varios toros que sí que han estado en el límite, unos en el límite de junio y otros en el límite de septiembre. O sea que, pero bueno, está reglamentado como está reglamentado, mientras que se use el reglamento fenomenal, pues, es los veterinarios y la autoridad competente es la que tiene que decidir las cosas. Acordaros un par de toros del año pasado, si no recuerdo mal, del Vistoriano del Río, que no pasaron, o sea que se suspendió la corrida, no me acuerdo exactamente qué es lo que pasó, y se les pasó de fecha por un mes, sí, más o menos. Sí, en efecto. O sea, las corridas iniciales sobre las que teníamos ciertas esperanzas, bueno, en cuanto al ganado se refiere, pues no están ofreciendo los resultados que desearíamos, ¿no, Jorge? Pero las corridas tampoco han salido toros, para decir,
importantes. Puntualmente alguno, en alguna corrida. Importante, Claro. quitando el toro que además que se vino a más, que fue en el último tercio cuando se le vio, que fue el quinto de Victoriano del Río de Alejandro señor. Talavante el otro día. Ese toro, yo no daba un duro por él de salida y el toro fue a más, a más, a más. Fue un toro excepcional para el torero, vamos, un toro que hacía la guiona, millaba. Y luego ha habido otros con dificultades, sobre todo la corrida del Pilar, una corrida que arrebañaba y vamos, se removía como una lagartija. Por eso yo ahí doy, para mí lo más importante que he visto en la feria hasta el momento, no, las dos orejas de Talavante y tal, ha sido la actuación de este chico Víctor Hernández, que cortó una oreja de esas orejas de Madrid, de verdad, de las de toda la vida, con un público que era sábado, con un público muy distinto al del viernes, que el del viernes era el del cubata por los pasillos, que continuamente están pasando, que esto, yo no sé qué forma habrá para modificarlo, hacer un reglamento de espectáculos nuevos, pero bueno, yo creo que el público era distinto, y era un público serio, era un público de Madrid, y esa oreja de verdad que fue meritoria, porque cada vez que le remataba el muletazo, el toro se revolvía, el toro tomillero. Y le buscaba. Y le buscaba, y el chico estuvo excepcional, un toro además muy poquito toreado, y además con mucha verdad, cruzado siempre, y eso es lo que más me gustó a mí, lo más importante que he visto yo en la feria hasta ahora. Y luego pues un poco de excepción también, pero bueno, es una decepción que ya viene de años anteriores, de estos toreros que vienen con esa etiquetita, ese pedigrí, que vienen de sevillanitos, y cuando llegan a Madrid pasa lo que pasa. En el caso, por ejemplo, de Juan Ortega, que bueno, que en Sevilla paró el tiempo dando unas verónicas, pero que llegan a Madrid y no sé, que se vienen abajo, se desinflan, y es un poquito la decepción. O les pesa la responsabilidad, que también es otra. Puede ser. La feria de San Isidro este último viernes, 9 de mayo, con una corrida de Victoriano del Río remendada con 2 toros al final de toros de Cortés. Es hasta ahora la única que se ha lidiado completa según se anunciaban en los carteles, aunque no sé exactamente, bueno, hubo 4 toros de Victoriano del Río y 2 de toros de Cortés, pero ya estaban anunciados así, evidentemente, que vendrían del primer y segundo hierro, vamos a llamarlo de esta manera, del ganadero de Guadalís de la Serra, y porque en las 2 siguientes corridas, lógicamente, hubo que echar mano de sendos sobreros. Además, en las 2 llevamos 4 sobreros, que es una cifra para 3 corridas verdaderamente importante, no en tanto a la presentación se refiere, sino en cuanto al juego, la debilidad que algunos mostraron, o por ejemplo ayer el que se lesionó con la caída después del capotazo que le dio muy por bajo y un poco de tirón el matador correspondiente. Bueno, ese día toreaban, pues en primer lugar, Clemente, que tomaba o confirmaba, por decirlo de alguna manera, la alternativa. Clemente, un torero francés con 8 años ya de alternativa, pero que la confirmó el pasado viernes y que estuvo valiente, muy en su línea. Yo creo que se equivocó quizás en buscar el pitón derecho cuando el bueno del toro verdaderamente era el pitón izquierdo, y con el pitón izquierdo dio 2 tandas, a mi juicio, bastante meritorias, pero volví a insistir en el derecho y bueno, pues la labor quedó ahí bastante desdibujada y después tampoco acertó con los aceros, las cosas como son. Podéis intervenir cualquiera corrigiéndome, por supuesto, en cualquier momento. Juan Ortega, Alejandro Talavante, que en efecto cortó 2 orejas, a mi juicio un poquito exageradas, con una, yo creo que todos nos habíamos ido contentos para casa, y él el primero. Se le vio bastante desdibujado y yo creo que muy en esta línea de los últimos años, en su primer toro, que tampoco decía nada, es cierto, un toro complicadete, pero la verdad es que tampoco se le vio con muchísimas ganas, y sin embargo se le vio sonreír en el cuarto. Y en el cuarto, bueno, pues surgió en efecto un gran inicio de faena a base de trincherazos y de pases de la firma, del desprecio los llaman ahora. A mí siempre me ha gustado llamarlos de la firma, con ese pequeño remate al final. Y bueno, pues entre medias hubo algunos momentos también brillantes. Estoy recordando además un natural larguísimo, prácticamente un redondo completo, templadísimo, que nos hizo también tener esperanzas para sus próximas actuaciones. Hay que recordar que es torero de la empresa y que volverá a repetir en esta feria un par de ocasiones. Y Juan Ortega, que como muy bien ha dicho Jorge, pues viene de ser cantado evidentemente en Sevilla, y que nos dejó, como suele suceder en Madrid, con la miel en los labios, es decir, apuntando pero sin terminar de rematar nada. Sí le vimos una magnífica media después de un quite por chicolinas algo distanciado,
pero la media yo creo que fue verdaderamente espectacular, enrollándose al toro a la cintura y muy por bajo, marca de la casa, y yo creo que eso fue casi lo mejor que hizo. Muy desafortunado con los aceros, hay que mejorarlo, ya sé que está, porque además me lo ha contado familiar directo próximo, está ensayando mucho la suerte de matar, pero la verdad es que anda muy acertado con los aceros y tiene un compromiso en un mano a mano con Pablo Aguado más adelante en esta misma feria, que tampoco es un experto estoqueador. Esperemos que la cosa se salde con un número discreto de entradas en la suerte suprema. En definitiva, quitando a Talavante, al que sí vimos resucitar momentáneamente, repito, en ese cuarto de manera brillante, con un premio quizás algo excesivo, con un público que no era el habitual, público, por cierto, que acabó el festejo al día siguiente tirando almohadillas sin razón de ser. Es decir, bueno, hay que tener en consideración que eso primero está prohibido por los reglamentos, cualquiera de ellos, y después que es de muy mala educación, y además es que no venía a cuento, porque antiguamente cuando se tiraban almohadillas era para protestar la actuación de un torero, y en este caso era simplemente por hacer la gracia, cosa que no me explico, pero bueno, en fin. Los viernes es un día que es muy bueno para el que regenta el tema hostelero dentro de la plaza, porque de verdad yo, bueno, es que fue increíble. Me tuve que ver el sexto toro desde las pantallas, ya salirme en el quinto y ver el sexto de las pantallas de los pasillos, y yo por aquí salir, es que están pasando, hay gente que bajan 5 veces, bajan entre 5 toros, 5 veces, 5 cubatas, y venga, pero es que la plaza no es muy cómoda, te pasan por el tendido, te tiran el cubata encima, te desmolestan, te tienes que levantar, o sea, hay eso yo no sé. Que se queda de pie delante del y claro, ese tipo de público, pues el que jalea, el que se pone esos olés y tal, que es el público totalmente distinto a lo que yo he comentado de la corrida del sábado del Pilar. Y el público precisamente, lo de Talavante, pues yo estoy de acuerdo de que la segunda oreja, Talavante no hizo una faena profunda, hizo una faena más de detalles, pero no digo decir 2 tandas de 5 sin naturales seguidos y tal, su talavantina o su arrucina, que la llaman talavantina, ese tipo de cosas. Bueno, a este público le llegó, el público muy enfurecido, al quinto toro ya los efluvios del alcohol van mucho más fuertes, y hubo, claro, yo lo dije, digo, la segunda, que estaba detrás de mí Javier Aresti, y bueno, estaba Juan Manuel Delgado, que es de Bilbao, porque Javier Aresti está ya el hombre que no. Y se lo dije, digo, te van a dar 2 orejas, y es verdad, cortó 2 orejas. Yo creía que nos íbamos a quedar en una por la voluntad presidencial, pero al final declinó. Un amigo mío me dijo, dice 1 3/4. Pues fíjate, yo, en broma, claro está, dije que había que multar al tiro de mulillas porque tardaron demasiado poco. Si aguantan un poco más las mulillas, incluso a lo mejor pedían el ramo. Pero bueno, nada, es en broma, claro está. Comentarte, sí, siguiendo la tradición que hacía conmigo Julián de corregirme a veces, cuando antes hablabas de los papeleos, fui testigo, fueron 5 toros de Victoriano del Río y 1 de Cortés. Alguien se equivocó al traspasar las actas al documento de publicidad para luego hacer el folleto. Solo venía un toro de los aprobados, era de Cortés. El resto estaban con sus siglas correspondientes a toros de Victoriano del Río. Puntualización pertinente y oportuna. Salió, nos identificamos todos el problema, pero algo ha salido, sobre todo a la hora de transcribir las actas. En las actas, si las repasamos, ¿verdad, José Luis? Solo hay 5 toros de Victoriano del Río. Y yo recuerdo una vez que esto ya fue motivo de otra tertulia con Julián, y aquí hay presidentes y creo que estarán conmigo, en que se ha perdido una de las tradiciones, que es que en las entradas vienen las recomendaciones y las prohibiciones de las cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer. Eso se ha perdido. En las entradas hoy ya no figura. En el reverso de la entrada, antes había con el reglamento del 62, artículo 60. Se prohibirá a los espectadores entrar o abandonar su localidad durante la lidia del toro. Y yo creo que sería bueno recuperarlo. Sí, no estaría de más. Pero bueno. Al día siguiente, el sábado, lógicamente, bueno, pues tuvimos una nueva corrida de toros. Ignacio estuvo de veterinario.
perfectamente presentada, no había ningún problema en ese sentido, pero de componente después interno bastante diferente al que presagiábamos o esperábamos, porque es una ganadería que ha tenido unos años verdaderamente excelentes a principios de este siglo XXI, como es la del Pilar. Don Moisés Fraile envió 6 animales y desgraciadamente, bueno, pues no tuvieron después el comportamiento que hubiéramos deseado o que le hemos visto en otras ocasiones. Diego Urdiales, David Galván y Víctor Hernández. Como muy bien ha dicho Jorge, el triunfador sin lugar a dudas, y yo creo que para mí la faena con mucho más meritoria de todo lo que llevamos de feria, la ha realizado hasta el presente Víctor Hernández, porque frente a ese toro verdaderamente complicado, pues estuvo muy firme, muy serio. Quizás se equivocó en la concepción de la faena, a mi juicio, pero a base de... porque había que haber empezado doblándose con el toro y bajándole un poquito los humos. Bueno, a base de aguantar y de porfiar, acabó sacándole una extraordinaria serie al natural, que es, yo creo, de lo más meritorio que se ha visto. Perfecta colocación, enfrontilado con los pitones, en la perfecta rectitud de la res y aguantando las tarascadas de aquel toro que de verdad era ciertamente complicado. Ya lo creo. Y sin embargo, bueno, pues Urdiales pasó sin mayor pena ni gloria, y a David Galván, que, bueno, parece que la Plaza de Toros de Madrid le tiene un cierto aprecio, pues yo creo que se le dio más mérito del que verdaderamente tuvo. Estuvo la mayor parte del tiempo un poquito fuerita, tirando líneas, que se dice, es decir, bueno, rematando los pases un poco en paralelo, no llevándoselos hacia atrás, como es lo más ortodoxo y meritorio, y bueno, pues dio al final esas vueltas al ruedo, yo creo que un tanto injustificadas, pero quede ahí la cosa. Días tendrá mejores, porque es un torero al que desde luego esperamos. Tiene pinturería, es un torero pinturero. Pero pues, tiene empaque también. Y desde luego, por último, pues la corrida de ayer, que se la vamos a dejar también comentar a nuestro presidente, José Luis González, que estuvo en el palco y que evidentemente lo hizo correctamente. Como pasó el día anterior, bueno, pues hubo que remendarla con 2 sobreros, ya lo hemos comentado. Bueno, el día anterior había salido un toro de Castillejo de Huebra. Hacía mucho que no veíamos murubes en lidia a pie. Bueno, hubo una corrida de Fermín Bohórquez el año pasado, creo recordar. Pero en general, bueno, es un encaste que parece que está predestinado en estos últimos tiempos a la lidia de Rejones. La faena fue un faenón, evidentemente. Hay que mirar una parte fundamental que es cómo queda el stock. En este caso no hubo estocada, con lo cual no podemos presumir de esa segunda oreja. La petición tampoco lo sabemos. Es verdad que todavía muy bien por la derecha, por la izquierda tuvo un par de detallitos, ¿vale? Pero bueno, desde el punto de vista como aficionado, particularmente a mí la faena no la vi tan rematada como para... premiarlo con 2 orejas, no, yo tampoco, pero bueno, en fin. Pero como la circunstancia de la plaza... La gente está como está, claro está. Efectivamente, pues bueno, pues tampoco... A mí me gustó, fíjate, la actitud en general de la cuadrilla de Paco Ureña con ese quinto, sí. Que salió complicadísimo de chamaco, que en definitiva es lo mismo, es de procedencia de Jandilla también, pero que bueno, no está lógicamente ni muchísimo menos en el momento que está Fuente Imbro, lo de Ricardo Gallardo, y la cuadrilla estuvo muy bien. Él impuso mucha serenidad, y luego mantuvo a lo largo de la faena de muleta, pero la cuadrilla estuvo bien. Era toro para complicarse la vida, ¿eh? Era un toro que, de hecho, le obligué, no le vivo considerablemente picado del todo. Sí. Le tuve que instar a que entrara otra vez al caballo. Hiciste muy bien. No sé cómo le podía sentar, pero no, los picadores también es verdad que ayer estuvieron, desde mi punto de vista, estuvieron un poquillo, no era su día. Ninguno de los picadores de ayer. Hasta ahora se ha pecado bastante mal en lo que llevamos de feria. Y bueno, y por lo demás, pues vamos, pues bien. Los otros toros cambiados, pues evidentemente hay que cambiarlos. Uno en el momento de cuando se lesiona. El segundo protestado porque sacó el pañuelo blanco y luego sacó el verde, pero evidentemente hay que ponderar, hay que demostrar también que, bueno, que ese toro, a intentar, a ver si se recupera o no se recupera. Sabemos que no se iba a recuperar, pero bueno, hay que intentarlo, ¿vale? Y el tercero de la terna era Ginés Marín, que también pasó sin mayor pena ni gloria. Es una de las grandes esperanzas blancas, como aquella película de boxeo, pero que no termina de redondear su actuación en Madrid. Bueno, pues con esto acabamos esta primera tertulia desde la bodega del Centro Riojano.
Ya se irán sucediendo otras, ya irán saliendo lógicamente mucho más fluidas. Nuestro especial y cariñosísimo recuerdo de Julián Agulla, nuestro más sentido pésame para toda la familia, para todos sus amigos y para, yo creo que todo el mundo de la tauromaquia, con la cual sin duda alguna estaremos siempre en deuda. Julián Agulla ha sido uno de los grandes referentes, lo tendremos siempre en la memoria y desde este centro riojano le ofrecemos a él y a toda su familia, lógicamente, nuestro más rendido homenaje y admiración. Muchas gracias por su atención.